Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Herrera y les doy la bienvenida a Tesauro, la educación libre en el marco institucional. En este video vamos a platicar sobre otro de los elementos de esta propuesta que he llamado la educación libre en el marco institucional. Y este elemento se refiere a la idea del consenso. El consenso entendido en el contexto de esta propuesta. Veamos de qué se trata. Cuando hablamos de consenso, inmediatamente la primera idea que viene a la cabeza tiene que ver con esta manera de resolver asuntos sociales a partir de lograr una idea, una propuesta con la que todos estemos de acuerdo, todos los involucrados estemos de acuerdo. Una diferencia con la cuestión de las mayorías o de elegir por mayoría, pues tiene que ver con que cuando eliges por mayoría, pues dejas una minoría que no estuvo de acuerdo con el resultado final y que terminan siendo incluso oposición a la idea mayoritaria, ¿no? En cambio, en el consenso, lo que se pretende o lo que se debería lograr es un resultado en el que todos estemos de acuerdo, ¿no? Y entonces también viene a nuestra mente la idea de que pues esto es prácticamente imposible. Más cuando hablamos de contextos inclusivos donde estamos aceptando la diversidad o priorizando el derecho a la diferencia. Y entonces, ¿cómo es que logras un consenso? ¿A partir de qué o para qué? ¿Es necesario el consenso? ¿Tiene alguna utilidad en la vida social el consenso? ¿Para el individuo en la construcción del sí mismo es útil el consenso? ¿O es otra forma más de intentar una homogenización de la conducta humana? Es un tema muy particular el asunto del consenso, pero es un elemento fundamental cuando trabajamos desde esta propuesta de la educación libre, más si enfatizamos que esta propuesta de la educación libre se refiere al ejercicio de esta educación libre en el contexto institucional. Para construir consensos en la vida en colectivo, se requiere de varios factores a nivel, sobre todo individual, que tienen que ver con actitudes y disposiciones que considero están vinculadas directamente con el proceso de construcción de la identidad que hemos venido hablando, sobre todo en el video en el que hablé de la educación creadora y cómo ésta se relaciona con esta construcción de la identidad. En el blog también hay un texto que se llama El discurso creador, en el que profundizo un poco más en esto, y un texto sobre también la educación creadora que profundiza en esto mismo. Aquí la cuestión es la siguiente. La dificultad de establecer consensos o de lograr a partir de la negociación consensuar acuerdos tiene que ver con que el consenso implica una discusión, un intercambio de ideas, de creencias, de propuestas. Y si tomamos esto que venía yo explicando en la educación creadora acerca de que todo lo que el ser humano pone fuera en el ambiente surge de él mismo y es una parte de él mismo que está ofreciendo al mundo del cual toma, ¿no? ¿Se acuerdan de este intercambio del ser humano con su entorno natural y social? Entonces, al construir un consenso, al buscar consensuar, lo que sea que se vaya a decidir en colectivo, la primera dificultad viene de esta parte donde yo estoy poniendo algo de mí
en juego, y la modificación de esto que yo estoy proponiendo o la negativa a aceptarlo por parte del grupo puede significar para mí un rechazo personal y puede implicar que yo me niegue a que se le muevan puntos y comas a mi propuesta o que me moleste, aunque no lo exprese, porque no está siendo recibida como a mí me hubiera gustado que fuera recibida. No nos educan, no nos formamos para recibir un no en la vida. Las personas establecemos con los otros, una relación en la que estamos esperando una cierta confirmación, sobre todo lo positivo. Por supuesto que parte de las dificultades para integrarse de quienes son diferentes por alguna razón tiene que ver con una devolución más en negativo de lo que yo pongo y los otros me devuelven de mí mismo, una lectura más inadecuada de mí mismo a partir de las reacciones de los otros a lo mío, ¿no? Pero la esperanza primordial de los seres humanos es más bien encontrar una confirmación positiva en el entorno. Entonces, cuando yo estoy participando en un proceso de construcción de consensos, siempre está intermediado por este miedo, por esta inseguridad con respecto a que no sea bienvenido lo mío o sea modificado porque lo entiendo como un rechazo, ¿no? Eso es esencialmente que no estamos educados para recibir un no. Y es aquí donde se ligan lo que hemos hablado de la educación creadora, de la educación moral, en el contexto de la educación inclusiva. Otro aspecto o factor que puede generar mucho ruido cuando estamos construyendo consensos y que también es difícil de sobrellevar por quienes participamos en esos momentos, es lo que tiene que ver con la discusión. Por lo menos en este país, en México, hay una idea muy arraigada de que cuando alguien se emociona y empieza a hablar con más vehemencia, con insistencia, defendiendo un punto apasionadamente, entonces ya se enojó, ¿no? Ya se enojó, ya se prendió. Y entonces los otros comienzan, hay como una disposición a enojarnos, a incomodarnos, a asustarnos, ¿no? Ante la emotividad del otro. Alguien que alza la voz para exponer un punto les digo, por lo menos en este país, de pronto es interpretado como alguien que se está enojando. Y entonces hay otros en el contexto que empiezan a sentir como que también se están prendiendo y van a empezar a contestar, pero ya no en un tono, ya no en el ambiente de la discusión, sino de la pelea, donde alguien tiene un punto que defiende y el otro también defiende y entonces hay también ofensivas y entonces pasamos de estar discutiendo a empezar a confrontarnos y a molestarnos y a ofendernos, ¿no? Entender la emotividad del otro, el derecho del otro a exaltarse y a defender su punto y a insistir sobre su punto sin que esto nos amedrente o nos haga sentir que la discusión va por mal camino, que esta persona nos quiere imponer.
Es muy difícil aprender a escuchar el contenido y no la forma, respetar la manera en que cada quien expresa esta cuestión de sí, plantéanos lo que piensas, pero pues tiene que ser de una manera amable y cordial, ¿no? Porque si no, aquí todos nos ofendemos. ¿Es válida? Y el que se entusiasma, y el que se apasiona, y el que necesita, porque habemos personalidades que necesitamos discutir, insistir una y otra vez sobre un mismo punto antes de poder soltarlo o clarificarlo, ¿no? Entonces, ¿estas expresiones ya no caben? ¿Las vamos a condicionar? Entonces, construir consensos implica muchísimo amor propio para recibir un no, para aprender a escuchar el contenido más que la forma de lo que se está expresando, y para tener también el permiso hacia uno mismo de expresar y de opinar en la forma en que uno desea hacerlo, a sabiendas todos y siempre de que lo que vamos a lograr al final de este proceso va a ser algo nuevo y diferente a lo que yo traía desde el principio o a lo que se planteó desde el principio. Esa es la idea de los consensos. Y es muy complejo dentro de la forma humana de existir en sociedad participar de estos procesos por todo lo que implican, que se puede profundizar muchísimo en ellos, pero en estos factores que he comentado, pero no es el momento este video, se haría larguísimo. Mi idea es nada más como dejar un poco los puntos puestos sobre esta cuestión, y ya habrá otros espacios para profundizar en cada uno de estos factores, ¿no? Pero ¿por qué es importante en el contexto de la educación libre el consenso? Porque es un elemento fundamental de la educación libre. Porque el consenso, al igual que la inclusión, al igual que la creación, al igual que la identidad, es un proceso en continuo, no es una meta, es un proceso, igual que el juicio moral. No son algo a lo que un día queremos llegar y ya llegamos y aquí estamos, ¿no? No, son procesos que además al ser constituidos por humanos, pues se van alterando y adquiriendo otras formas de hacerse presentes y de modificar la existencia y la convivencia. Y el consenso, todo lo que implica el consenso con respecto a mí mismo y a los otros y a mi interacción con los otros, es fundamental para construir esta vida más armónica y plena, y este espacio en donde realmente quepamos todos, ¿no? Es como un ejercicio más en el ámbito de la verdadera inclusión. Y bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar en esta ocasión. En nuestro siguiente video vamos a hablar sobre la libertad, que es otro elemento importantísimo en esta propuesta de la educación libre en el marco institucional. Interesante hablar de la libertad en el marco institucional. Hasta ahora hemos hablado del diálogo y del consenso, y en el siguiente video hablaremos de la libertad. Recuerda que en los comentarios del video están los enlaces al Facebook, a nuestra página de Facebook y al blog. Y bueno, seguimos en comunicación. Hasta luego.